De contagios de COVID-19 en la provincia de Santa Fe, estamos hablando de un poquito más de 2.000 casos, 12.012 casos nuevos, de los cuales 1.014 se dieron solo en la ciudad de Rosario. Y actualizamos los datos, por eso estamos vía Skype con el secretario de Salud de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruana, para tener la última información. Preocupa y nos ocupa, ¿no? Todo el interior del país, ya no es solo la zona AMBA. Secretario, Mariela, Rubén, los saludamos. Buen día. Hola, ¿qué tal, Mariela, Rubén? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, última información. ¿Cuál es el cuadro de situación de Rosario teniendo en cuenta este brote, no, la cantidad de casos positivos? Bueno, venimos transitando en realidad, más allá del día de ayer, un momento complejo, de mucho mayor riesgo, donde todas las variables sanitarias se han complejizado en la ciudad, en la región y en la provincia, y como bien decías, ya no es ese 90% en el AMBA y el 10% en el resto de la Argentina, sino que tenemos una cuestión mucho más equilibrada, con un número importante de casos que tensiona el resto de las variables que nosotros miramos, el índice de duplicación, el R, la tasa de positividad, también la afectación en comunidades cerradas, y por eso todos los esfuerzos en profundizar todas las estrategias de gestión con todas las articulaciones nacionales, provinciales y locales para poder abordar un momento difícil que nos permitió, primero, con todas las estrategias que hicimos, llegar hasta agosto de una forma diferente en la ciudad, entendiendo la cercanía con el AMBA, un conglomerado urbano muy importante como es Rosario. Pudimos retrasar y posponer la circulación comunitaria. Hoy estamos quizá en el momento más difícil porque todavía no sabemos hasta dónde puede llegar el ascenso. Estamos trabajando con una ocupación de camas muy importante en relación, no solo alrededor del 90-95% en el sector público y también en algunos casos llegando a ese porcentaje en el sector privado, lo que nos obliga, a poner en marcha todas las contingencias que pensamos en marzo, complementarlas con el sector privado y por otro lado profundizar la tarea de detección lo más precozmente posible y oportunamente posible para que el cuadro leve no se transforme en severo. Si nosotros trabajamos como lo ha planteado ayer el ministro de Salud de la Nación, que venimos teniendo con grandes acuerdos desde el inicio en relación a cómo concebir este problema de salud, cómo abordarlo, no solo desde la responsabilidad sanitaria, sino también de la responsabilidad de cada una de las personas. Pero si llegamos precozmente, podemos aislar al leve, internar en cuidados generales al que está con cuadros moderados y no llegar tarde para que justamente esa persona con un cuadro moderado termine en terapia intensiva, entendiendo que el recurso crítico, más allá de las ampliaciones que hicimos, siempre es un recurso crítico y ha tensionado a los sistemas de salud más robustos y a los sistemas de salud más mercantilizados en el mundo. Por eso estamos trabajando profundamente en la gestión y en la profundización de todo lo que podamos hacer. A propósito de esto que dice, secretario, ¿cuántos testeos por día se están realizando en la provincia? Bueno, nosotros, no tengo el número de la provincia aquí, nosotros en el SEMAR hemos triplicado la posibilidad de hacerlos en el sector público, estamos casi haciendo un nivel en el propio SEMAR, aquí donde estamos nosotros en este momento, a veces llegamos hasta 1.000, 1.100 testeos diarios, pero se complementa con todo el subsector provincial y también el subsector privado, y ahora con los test rápidos vamos a estar haciendo una complementariedad en el test rápido en cada uno de los barrios, más la PCR en los casos que podamos tenerlo en forma más diferida a partir de nuestras guardias. O sea, nuestro nivel de testeo siempre ha sido importante en términos de trabajo y también la posibilidad de aislar, la posibilidad de llegar a todos los adultos mayores en cada uno de los barrios. La estructura de centros de salud nos permite tener una dinámica y una construcción con los equipos muy importante si la habitualidad y el funcionamiento de la ciudad en relación a cómo se dan todas las actividades y también a veces a una perspectiva de relajamiento de la población hace que tengamos que insistir fuertemente, porque hoy la complejidad social ya no pasa solo por el conocimiento de cómo funciona un respirador o el último tratamiento. También
La complejidad en las decisiones se da en la politización de la pandemia, en las discusiones en relación a las variables económicas y el distanciamiento. Y todo eso forma parte de un momento más difícil, que no solo tiene la ciudad, sino que tiene el país en relación a cómo se interpreta hoy el cuidado y cómo se garantiza el cuidado con la responsabilidad de cada una de las poblaciones, cuando también hay sectores que buscan atajos en términos de los cuidados individuales y de las libertades individuales por sobre los bienes sobre colectivos. Eso quiero preguntarle, que hace que se complejice. Y lo vamos a sumar también al doctor Guillermo Capulla. No es para juzgar, pero todo esto es bueno para aprender. ¿Qué pasó, secretario? Nosotros recordamos algunos meses, cubríamos en vivo desde Rosario y, por ejemplo, íbamos al barcito del Cairo y tomábamos un café. Podíamos jugar en una canchita de fútbol 5. La gente en Rosario se podía reunir. Y esto es bueno para aprender en lo dinámico. Nombró por algunos momentos relajamiento el secretario de Salud de Rosario. ¿Qué pasó, secretario, de ese panorama al actual? Bueno, primero, creo que lo que tenemos que siempre analizar en un problema complejo es que existen múltiples determinaciones para poder hablar y salir de causa-efecto. Nosotros lo decíamos en los primeros meses, cuando inclusive hemos conversado con ustedes y con muchas otras referencias, de que no tener casos no era un éxito, y no hablábamos de milagro, que pudimos cuidar a los adultos mayores los primeros meses cuando cada centro de salud los fue a vacunar a la casa o les llevó la medicación crónica por 90 días y permitió a la ciudad, en un escenario en Latinoamérica y en la Argentina con una gran complejidad epidemiológica, Rosario estaba un poco más alejado, pero siempre lo dijimos. Bien. No tener casos no era un éxito, tenerlos no es un fracaso, sí una cercanía con el AMBA que encontraba a las personas con trabajos esenciales en un funcionamiento muy importante de la ciudad, y empezamos a ver los conglomerados mucho más intensos y más grandes, es decir, a partir de un caso, por los eventos sociales, por los encuentros afectivos, ahí es donde nosotros encontramos la génesis y seguimos encontrando, no tanto en una peluquería ni en una granja, sino en los encuentros familiares y afectivos que siguen, si bien se permitieron en un momento, siguen estando suspendidos hoy. Pero hoy la capacidad de asimilarlos, la capacidad de que el Estado también empiece a encontrar límites en las medidas de distanciamiento y aislamiento, y también la complejidad social en relación a las autonomías, a esta discusión, donde también se da en la ciudad en un momento más difícil. Bueno, es ahí donde empezamos a encontrar un número mayor de casos, por eso tuvimos que volver a restricciones hace 21 días, y creemos que si las variables sanitarias no regulan la necesidad de la gente en relación a las ofertas, podamos entrar en un camino de ir y volver en momentos de mayor restricción y momentos de flexibilización, porque hemos encontrado paisajes y escenarios de personas que hacen no lo indispensable, no lo que se tiene que hacer, y eso hoy está complejizado también en movimientos y escenarios políticos donde en el hartazgo, en las tensiones de la población, se suman proyectos que militan mucho más las decisiones individuales y las autonomías individuales por sobre los derechos colectivos. Nosotros creemos que el derecho a la salud está por encima de estos debates y tenemos que seguir cuidando, y poniendo todos los esfuerzos para garantizar la mejor evolución de la curva, la menor evolución de casos y la menor evolución de fallecimientos. Secretario Caruana, muy buenos días. El doctor Capulla lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Primer caso en Argentina, 3 de marzo, 20 de marzo comienza la cuarentena. Había proyecciones matemáticas, estadísticas de escenarios posibles. ¿Este escenario que ustedes viven hoy, lo tenían planificado o los sorprende de una manera superadora a lo que esperaban, o es inferior la cantidad de casos al peor escenario que tuvieron? Bien, es muy buena la pregunta, porque nosotros, veíamos los modelos predictivos del Ministerio de Salud de la Nación y los escenarios que fundamentalmente se transmitían al Ministerio de Salud de la provincia. Yo quiero recordarles que el municipio de la ciudad no es un ente autónomo, nosotros no somos una jurisdicción que depende, que trabajamos directamente con el Ministerio de Salud de la Nación, si bien acordamos, tenemos una historia de infraestructura muy importante en relación a lo público en la ciudad, coordinamos con el Ministerio de Salud de la provincia, y en ese sentido había escenarios inclusive catastróficos
que se hablaban en ese momento en marzo y abril. Nosotros trabajamos y aplicamos todos los esquemas de contingencia para poder retrasar y posponer, y hoy los modelos predictivos que están, digamos, tanto en el CONICET y en otros lugares y en los propios equipos del área de información, estadísticos, investigadores que tenemos acá, hablan de un ascenso del número de casos que coincide con lo que está pasando, y por eso estamos poniendo casi a prueba todo lo que pensamos en marzo: centro de aislamiento, ampliación de camas críticas, profundización en cada uno de nuestros centros de salud municipales. Hoy nuestros equipos hacen test de hisopados, profundización del detectar, y también las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento que estuvieron en juego en los últimos meses para seguir regulando el sistema de salud junto al sector privado, que también tenemos una contingencia de poder articular en conjunto todas las camas críticas de la ciudad. Secretario, gracias por la información y estaremos atentos en lo que sucede en Rosario y toda la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias, como siempre, a disposición. Hasta luego. Bien, y